Hola, muy buenos días. Bueno, les agradezco por este espacio y la oportunidad para compartir un poco lo que es la información sobre energía. Vamos a ver un poco lo que es el panorama energético de Colombia. Energía es todo lo que hay. Utilizamos la energía en diferentes aspectos de nuestra vida y está muy normalizada, pero no nos damos cuenta de los impactos que generan, ¿sí? Como lo mencionaba hace un momento Mauricio, nosotros estamos acá en este planeta, pero no nos sentimos privilegiados como lo hacían nuestros antepasados, de poder compartir la naturaleza con todos los seres, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la energía? La energía es ese combustible que nos ayuda a desarrollarnos como sociedad. La utilizamos para muchas actividades. ¿Qué sería de nosotros sin la energía? No podríamos asistir a conciertos, no podríamos cocinar nuestros alimentos, no podríamos ver los partidos de fútbol. Tantas actividades que hacemos día a día consumen energía, pero nosotros simplemente nos olvidamos de esto, ¿sí? Algo bien importante para entender es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Creo que eso lo hemos escuchado varias veces. Entonces, como les estaba mencionando, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, no existe ni puede existir nada en este universo que genere energía gratis, ¿sí? Y no puede existir nada capaz de destruir la energía. Simplemente lo que nosotros hacemos es transformar la energía. La encontramos de forma natural en la naturaleza, la convertimos para nuestra necesidad y la usamos en las diferentes actividades. Entonces, generalmente cuando se habla de energía, lo primero que se nos viene a la mente es electricidad, ¿sí? ¿Pero por qué hablamos de electricidad? Pues porque es como la forma más fácil de transmitirla, ¿sí? Digamos, anteriormente utilizábamos el vapor para mover nuestras máquinas, pero ¿qué pasaba? Generaba, digamos, muchas fugas, entonces que eran visibles, era difícil de controlarlas, mientras que la electricidad es mucho más fácil de controlarla, en el sentido de que, por ejemplo, las fugas no las vamos a ver tan fácil, ¿sí? Por ejemplo, en el agua, si tenemos una tubería con la que estamos transportando el fluido, si tiene una fuga, pues la vamos a ver, la vamos a escuchar. Lo mismo sucede con otros tipos de energía. Entonces, no es solamente electricidad, estamos hablando de refrigeración, de leña. Bueno, acá pongo leña porque actualmente en Colombia más de 1 millón de familias todavía cocinan con leña. No a todos los lugares de Colombia llegan los gasoductos, ¿sí? Entonces, des en cuenta las comodidades que nosotros tenemos que no tienen otras partes de Colombia. Incluso en Colombia tenemos una zona que no está conectada al sistema eléctrico nacional, ¿sí? La zona del sur, lo que es el Amazonas. Carbón, agua, sí, agua también porque utilizamos el agua para diferentes actividades, calefacción, hidrocarburos principalmente. De hecho, ustedes no se imaginan que la principal fuente de energía, como lo mencionaba hace un rato Mauricio, son los hidrocarburos. Dependemos demasiado de los hidrocarburos. Neumática, utilizamos el aire comprimido en muchas industrias, principalmente en alimentos, ahí es donde más vemos la neumática. Y la hidráulica, de hecho ustedes habrán visto las máquinas amarillas que nos encontramos en las construcciones, esas funcionan con sistemas hidráulicos, ¿sí? Para proporcionar la potencia suficiente y poder hacer las excavaciones, movimientos de tierra. Bueno, entonces, actualmente en la sociedad tenemos muchas necesidades energéticas, pero principalmente en 3 sectores, que es hogar, luego manufactura o industria y también para lo que es el transporte, ¿sí? Entonces, para poder mover nuestros bienes a través del continente, del mundo, necesitamos combustible para impulsar los barcos, los aviones, los camiones, para podernos desplazar de un lado al otro en nuestros automóviles. En la industria se utiliza también para poder construir todos los elementos que utilizan o no utilizan electricidad, como un televisor, como un celular, como la computadora,
o también, por ejemplo, para construir nuestras mesas, sillas, empaques, cosas como estas. Y en nuestros hogares, pues para nuestra comodidad, como les mencionaba, pues para poder ver el partido de fútbol, para tener cerveza fría, para tener agua caliente, para, bueno, cantidad de actividades en el día a día. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de motores que tenemos en nuestros hogares, ¿sí? La nevera, la licuadora, la lavadora, el ventilador, y todos estos son elementos que consumen electricidad. Pero adicional, pues también están los gasodomésticos, la estufa, el horno, entre otros. Entonces, actualmente tenemos un flujo en la sociedad en donde, como les mencionaba, debemos encontrar la energía de una forma natural, convertirla para poder utilizarla. Básicamente lo mismo que hacemos nosotros con los alimentos. Muchas veces no nos comemos los alimentos crudos. Tenemos que cocinar el arroz, tenemos que cocinar la carne para poderla absorber, ¿sí? Lo mismo ocurre entonces con las diferentes fuentes de energía. Entonces, tenemos que encontrar la energía de forma natural, luego tenemos que pasarla por un proceso de conversión para poderla utilizar y luego puede ser consumida. Pero ¿qué acontece? El mundo va cambiando, la población va aumentando. Entonces, a medida que, digamos, crecen nuestras necesidades energéticas, veamos esto de forma inversa. Entonces, necesitamos más energía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar más energía, ¿sí? Y para esto, pues, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar más energía de forma natural. Pero como les mencionaba, la principal fuente de energía para nosotros son los hidrocarburos. Entonces, estamos devastando el planeta. Estamos buscando por todos lados diferentes fuentes de energía. Desafortunadamente, pues, la infraestructura con la que contamos hoy no es tan eficiente con respecto a lo que son las energías renovables, como por ejemplo, si es para los hidrocarburos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, una huerta solar, para poder, digamos, generar, no sé, 10 megawatts, necesitamos una huerta muy, muy grande. Mientras que si utilizamos otro tipo de combustible como el petróleo, no necesitamos tanto, ¿sí? Entonces, hay también como una discrepancia en eso, porque por un lado vemos las energías renovables como que no contaminan, pero realmente debemos pensar cuántos materiales se necesitan, por ejemplo, para nuestras baterías, para el litio, cuánto tipo de recursos se requiere para poder fabricar una celda fotovoltaica, ¿sí? Son cosas a pensar. Bueno, como les mencionaba, a medida que va aumentando la población, pues también va aumentando el consumo de energía. Justamente acá podemos ver a través del tiempo cómo va aumentando la población y cómo también necesitamos generar más energía, pero a su vez tenemos una brecha interesante entre lo que es la generación de energía y el consumo de energía, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso con profundidad. Si se dan cuenta, actualmente en Colombia, por el tipo de fuente de energía, el principal energético es el petróleo. Después de esto, tenemos el gas, ¿sí? Luego tenemos la electricidad, carbón y biomasa. Y si vemos, a través del tiempo va aumentando nuestro consumo de energía. Esto acá está medido en millones de toneladas equivalentes en petróleo, ¿sí? ¿Por qué está en esta medida? Pues porque acá tenemos los hidrocarburos como principal fuente de energía. Pero des en cuenta de algo interesante acá. 2014. Hay un gran cambio en el consumo energético de un año al otro. ¿Qué pudo haber acontecido en Colombia en esos momentos? No sé, yo me recuerdo por allá del Mundial de Fútbol. Era gol de Yepes, ¿sí? En esta época también tuvimos cambio de gobierno, o sea, se vinieron o se vivieron diferentes cosas, los cuales también pudieron generar estos cambios en nuestros consumos energéticos. Vamos a verlo de otra forma. Entonces, acá, nuestro principal energético son los hidrocarburos, ¿sí? Gas,
carbón y petróleo. Y si se dan cuenta, el aporte del hidro, pues también va creciendo, pero en la última parte donde están los renovables, no tienen un gran aporte. Como les mencionaba, pues no podemos obtener la misma cantidad de energía de una celda fotovoltaica o de una termogeneradora o de una hidroeléctrica, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que tener claras, como les mencionaba, por los diferentes usos que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a hacer como un pequeño zoom out y veamos cómo está el consumo energético en el mundo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos países como China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Brasil, entre otros. ¿Y qué podemos asimilar con esto? Muchos de estos países que están apareciendo acá en esta diapositiva son potencia mundial. Entonces, podríamos decir, a medida que tenemos mayor consumo energético, tenemos una mejor calidad de vida, podemos ser potencia, no sé, lo dejo para que lo reflexionen. Pero adicional a esto, también tengan presente que a medida que yo más consumo energía, pues voy a generar más emisiones, porque como les mostraba, nuestro principal energético viene de los hidrocarburos. Entonces, cuando utilizamos los hidrocarburos, los estamos quemando, lo cual genera CO2, contaminación, es un gas invernadero, ¿sí? Entonces, por eso es interesante que ustedes recuerden de dónde viene la energía. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, estamos gastando un hidrocarburo. También cuando nos estamos bañando podemos estar gastando un hidrocarburo porque tenemos calentadores que funcionan a base de gas. Entonces, mientras me estoy bañando, no solamente estoy contaminando por los químicos que uso al bañarme, sino también porque estoy quemando un hidrocarburo, ¿sí? O mientras estoy viendo la televisión, resulta que acá, por ejemplo, en Colombia no solamente tenemos generadoras por parte del agua, las hidrogeneradoras, sino también termogeneradoras. Entonces ahí se queman hidrocarburos para poder generar electricidad. Entonces, como les mencionaba, haciendo una relación en lo que es el consumo de energía versus la calidad o el índice de calidad humana, ¿qué nos encontramos? Que los principales países que consumen más energía, pues tienen un índice de desarrollo humano superior, ¿sí? Actualmente Colombia está en esta franja, alrededor del 70%, ¿sí? Pero como estábamos viendo, tenemos un consumo como de alrededor de un TEP, no, perdón, un poco más de un TEP, ¿sí? Bueno, esto que estamos viendo acá es el balance energético de Colombia. Esto lo obtuvimos de la Unidad de Planeación Mineroenergética, en donde básicamente nos muestra cuáles son los tipos de energéticos que se utilizan actualmente en Colombia, en qué segmentos se utilizan y cuánta de esta energía realmente es aprovechada y cuánta no. Acá tenemos las unidades en petajoule. El joule es una unidad de medida para trabajo, electricidad, calor. Y peta quiere decir que es 10 a la 15. Estamos hablando de trillones, ¿sí? Trillones de joules. Entonces imagínense la magnitud, ¿sí? Es bastante alta. Bueno, vamos a explorar un poquito cada uno de los segmentos. Estábamos viendo que teníamos industria, comercio, residencia y transporte. Eran las zonas en donde más utilizábamos la energía. Entonces, si vemos acá, la gasolina motor es la que más utilizamos para nuestro transporte, ¿sí? Los diferentes tipos de vehículos, taxi, motos, buses, camiones, perdón, acá ya es con el diésel, ¿sí? Pero des en cuenta que mucha de esta energía no es usada de forma correcta, tenemos demasiada ineficiencia, ¿sí? Y adicional, pues tenemos unas pérdidas. Entonces, continuando con los escenarios, acá tenemos el consumo en la industria. Principalmente en la industria utilizamos los energéticos para lo que es calentamiento y otra parte para la fuerza motriz. Entonces, si se dan cuenta, utilizamos carbón, utilizamos bagazo, utilizamos gas natural y por acá tenemos algunos otros tipos de energía térmica, ¿sí?
Pero nuevamente, si revisamos, acá tenemos la energía útil, acá tenemos cuál es la ineficiencia y acá tenemos las pérdidas. Bueno, continuemos. Acá estamos viendo el sector comercial. Acá pensé que había un error entre la silla del computador, o sea, yo, pero no. Después de revisar la información, pues está solamente desfasada. Este color va acá con la parte de energía eléctrica y este color de acá va con lo que es gas natural. Entonces, en el comercio, ¿qué nos encontramos? Principalmente utilizamos la energía para refrigeración, iluminación, calefacción, puede ser directa o indirecta. Pero nuevamente nos encontramos con que hay demasiada ineficiencia, pero hay unas pérdidas mucho mayores de lo que estábamos viendo anteriormente. Continuando, entonces en el hogar, ¿qué nos encontramos? Energéticos como leña, gas natural, gas licuado o GLP y la energía eléctrica. Entonces asocien por favor los colores, ¿sí? Entonces si acá nos vamos y vemos la energía eléctrica, principalmente la utilizamos ¿para qué? Para refrigeración y para nuestra televisión, para esos momentos de ocio. Utilizamos la leña o el gas natural para la parte de cocción. O sea, acá es donde más utilizamos los hidrocarburos, si se dan cuenta. Y nuevamente podemos ver que la energía útil es muy pequeña comparada contra la ineficiencia y las pérdidas. Acá las pérdidas son mucho mayores. Entonces, en el mundo tenemos diferentes tipos de energéticos, pero podemos clasificarlos principalmente en dos: los renovables y los no renovables, ¿sí? Dentro de los no renovables, ¿qué nos encontramos? Los hidrocarburos y nuclear. Y dentro de los renovables, geotérmico, biomasa, viento solar. Entonces, es importante recordar que este tipo de energéticos los tenemos que encontrar en nuestra naturaleza de forma natural. Tenemos que procesarlos para luego consumirlos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Estamos quemando demasiados hidrocarburos. Estamos generando contaminación, ¿sí? A medida que, digamos, vivimos nuestras vidas, estamos contaminando, pero de una forma desmedida. Entonces, digamos que la invitación es a que pensemos realmente cómo estamos utilizando los diferentes tipos de energéticos. Bueno, como les mencionaba, nosotros tenemos que encontrar la energía, transformarla para utilizarla dependiendo lo que necesitemos. Entonces, podemos utilizar trabajo para generar electricidad, o podemos utilizar trabajo para generar calor, o podemos utilizar energía química ¿para qué? Para generar un trabajo. El ejemplo sería un motor de combustión donde le ponemos gasolina, este genera un movimiento, ¿sí? O podemos utilizar potencial. Esto es las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Y con esa podemos generar electricidad o trabajo. Entonces podemos hacer la unión entre estas dependiendo pues el tipo de energético que tengamos y nuestro sistema de conversión, ¿sí? Entonces podemos decir que una estufa es un sistema de conversión que utiliza un hidrocarburo ¿para qué? Para generar calor, para poder hacer la cocción de nuestros alimentos. Es interesante o es importante más bien tener en cuenta algo en el proceso de conversión y para esto nos vamos a apoyar un poquito en lo que son las leyes termodinámicas, ¿sí? La primera ley termodinámica que nos dice que la energía es conservada. Entonces, no podemos producir energía sino solamente transformarla, ¿sí? No existe algo que genere energía así nomás. Y luego tenemos la segunda ley que nos dice que no todas las formas de energía tienen el mismo valor. Entonces, el ejemplo más fácil para entenderlo es: un kilo de oro no vale lo mismo que un kilo de plata, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con los diferentes tipos de energéticos. No todos tienen la misma capacidad energética, por lo cual, por ejemplo, si vamos a utilizar energía fotovoltaica, tenemos que utilizar una huerta muy, muy grande,
porque la eficiencia o la captación de las celdas fotovoltaicas apenas estamos hablando de un poco más de un 20%, ¿sí? Bueno, durante este proceso de conversión, resulta que nos encontramos algo que se llama la eficiencia, pero veámoslo de otra forma. Si yo necesito hacer algo, o digamos, por ejemplo, yo voy al trabajo, realizo mi trabajo y obtengo un salario a cambio. Lo mismo sucede con estos sistemas de conversión de energía. Para ellos poder realizar ese trabajo se quedan con una parte de esa energía. Entonces es lo que nosotros llamamos eficiencia, ¿sí? Le ingresa una unidad de energía para que podamos producir electricidad, trabajo, calor, entre otros, pero él se queda con una pequeña parte y generalmente lo vemos como un desperdicio de energía térmica, generalmente es calor, ¿sí? Si nos acercamos, por ejemplo, a un motor, a una estufa, a un auto, ¿cierto? Nos damos cuenta que el motor va a estar caliente mientras está generando esa función, ¿sí? Esa función de conversión. Bueno, entonces, la eficiencia energética se define como ese conjunto de actividades que me ayudan a reducir el consumo energético manteniendo el mismo servicio o el mismo producto, ¿sí? Bueno, en algunos titulares cuando estábamos investigando nos encontrábamos de que actualmente Colombia ya está muy preocupado por lo que está sucediendo con el tema de la energía. Y la ineficiencia energética en Colombia está causando unos desperdicios entre 6.600 y 11.000 millones de dólares cada año. Es demasiado dinero. Incluso acá en el titular dice, la ineficiencia energética le cuesta al país casi 3 reformas tributarias. Desen cuenta de esto. Y la noticia no es muy vieja, es del año pasado, 11 de octubre del 2021. Entonces, Colombia viene trabajando en diferentes aspectos para mejorar el tema de la eficiencia energética. Actualmente tenemos leyes, decretos y resoluciones, los cuales están enfocados en mejorar la eficiencia energética. Uno de los primeros que nos encontramos fue el RETIC, o Reglamento Técnico de Etiquetado, que nació por allá en el 2015. Entonces, digamos que desde el 2015 es que se están haciendo todos estos cambios para mejorar nuestro consumo energético en Colombia. En el 2001 salió la Ley 697 que crea el PROURE, que es el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía. En el 2014 sale la Ley 1715, que nos entrega incentivos tributarios para aquellos que están generando electricidad de forma no convencional, ¿sí? Fuentes no convencionales de energía, y adicional también para lo que es gestión eficiente de la energía. Entonces podemos encontrar beneficios como reducción a la renta, reducción en el IVA, cosas como estas. Y avanzando, encontramos la ley 2099 del año pasado, que es la transición energética. Y justamente establece que la UPME es la entidad que va a certificar o a verificar las actividades de fuentes no convencionales de energía y de gestión energética en Colombia, ¿sí? La última que salió es precisamente de la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, en donde establece cuáles son los requisitos y procedimientos para solicitar estas evaluaciones y que podamos acceder a estos beneficios tributarios. Bueno, como les mencionaba, el RETI es el Reglamento Técnico de Etiquetado. Y esto lo vamos a encontrar en la gran mayoría de productos electrodomésticos o gasodomésticos, ¿sí? Él nos va a indicar cuál es su consumo de energía, cuál es el ahorro energético, cuál es la marca del producto, el modelo, y adicional nos muestra en una escala alfabética de la A hasta la G, siendo la G el peor escenario, el que es menos eficiente, y siendo la A el más eficiente, ¿sí? Esto fue obligatorio a partir del 31 de agosto del 2016.
Entonces, muchas veces cuando vamos a comprar los electrodomésticos, no nos fijamos en esta etiqueta. Simplemente nos vamos por el precio. No, es que este es más barato que este, pero no nos damos cuenta que para poderlo utilizar mes a mes tenemos que pagar por el energético que se está utilizando, ¿sí? Entonces, hagamos la comparación con los autos. Tengo un auto que para andar 100 kilómetros se gasta, voy a decir una tontería, no sé, 50 litros de gasolina. Pero luego tengo otro auto que con esos mismos 50 litros de gasolina va a andar 150 kilómetros. Pero entonces vamos a encontrar una diferencia en precio, ¿sí? Pero ¿cuál es más eficiente? Pues el que consume menos combustible, ¿sí? Y que en las mineras. Entonces acá tenemos el winche, acá tenemos un reductor, acá tenemos un motor, acá está su sistema de control. Bueno, antes de contemplar este ejercicio, quiero que analicen lo que les voy a decir. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. No simplemente porque tenemos un equipo más eficiente, quiere decir que ya se solucionó todo. No. Tenemos que pensar en todo el conjunto. Porque digamos que, no sé, me compré un auto de alto cilindraje, un auto que puede ir a 400 kilómetros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuestra infraestructura vial no está en las mejores condiciones. Tenemos congestiones de tráfico, tenemos leyes que nos evitan ir a más de cierta velocidad. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un auto con tantas capacidades si no puedo ir a la máxima velocidad? Entonces, lo mismo ocurre acá. Si yo tengo un componente que tiene mucha eficiencia, pero todo a su alrededor no es eficiente, no me sirve de nada. No estamos haciendo mayor cosa. Entonces vamos a ver este ejercicio de la siguiente forma. Entonces tenemos acá la carga, que era la imagen anterior. Esta carga requiere 75 kilowatts para ser accionada. Entonces, con la fórmula que vimos hace un momento, vamos a identificar cuál es la energía que me absorbe todo este sistema para poder entregar 75 kilowatts en la carga, ¿sí? Entonces, tenemos que la eficiencia de nuestro reductor es del 95%. Tenemos que la eficiencia de nuestro motor es de un 93%, que es un IE2. Tenemos una eficiencia total de la parte del accionamiento de un 95%. Entonces, para encontrar la eficiencia total del sistema, utilizamos la multiplicación de todas estas eficiencias, que es lo que llamamos la productoria, ¿sí? Multiplicar todo esto. Entonces,
Como esto está en porcentaje, lo dividimos todo en 100. Entonces decimos 0.95 por 0.93 por 0.95. Esto nos va a dar un valor de 0.83. Y si utilizamos la fórmula anterior, entonces decimos que 0.83, que es la eficiencia, es igual a 75 kilowatts dividido por la potencia de entrada. Entonces, si despejamos acá, tenemos que potencia de entrada es igual a 75 kilowatts dividido 0.83, lo cual nos da 90.36 kilowatts. O sea, para yo poder mover una carga que requiere 75 kilowatts, le estoy pidiendo a la red 90.36 kilowatts, ¿sí? Entonces acá es donde empezamos a ver el tema de la eficiencia, ¿sí? ¿Por qué es importante la eficiencia? Si yo tengo un componente que no es eficiente, pues de nada me sirve que yo tenga alguno de sus componentes que sea eficiente, porque la eficiencia total va a ser menor a la menor de las eficiencias del conjunto. Des en cuenta, acá la menor es 93 y acá estamos llegando a un 83, ¿sí? Entonces es importante recordar esto. Bueno, para implementar la eficiencia energética tenemos dos caminos. Uno de ellos es la gestión energética, que no requiere una gran inversión. Y luego tenemos el cambio tecnológico, que este sí requiere una gran inversión. Pero entonces veamos lo que es la baja inversión. Acá simplemente es un tema cultural, lo que son buenas prácticas operacionales energéticas, como por ejemplo en la casa, apaguemos la luz que no estamos utilizando en el cuarto donde no hay nadie, ¿sí? Desconectemos los cargadores de los celulares, desconectemos todos esos elementos electrodomésticos que no estamos utilizando. Gestión de la energía, gerenciar. Así como en las empresas tenemos un departamento de contabilidad para verificar qué está sucediendo con el dinero, deberíamos contar también con un departamento para administrar la energía, para ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Muchas veces no nos damos cuenta cuál es ese índice de consumo de nuestra energía versus la producción. ¿Cuántas unidades yo puedo obtener por kilowatt hora? ¿Sí? ¿Cuántos litros puedo bombear por kilowatt hora? ¿Cuántos paquetes puedo sacar por kilowatt hora? ¿Sí? Adecuaciones tecnológicas o sustituciones menores. Hombre, si tengo, no sé, un cable que está mal empalmado, pues reemplazar el cable para no generar algún tipo de pérdidas porque de pronto se está haciendo un contacto indirecto. O si tengo una tubería que está goteando, pues reemplacemos la tubería para evitar las fugas. ¿Sí? Ahora veamos las altas inversiones. Acá, ¿qué tenemos? Reconversiones tecnológicas y de procesos. Reemplazar las máquinas por unas más eficientes. ¿Sí? O simplemente vayámonos hacia la industria 4.0 o digitalización. Actualmente Colombia, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que estaremos por ahí entre el 2.8 o 3 algo de la industria, ¿sí? Entonces acá podemos utilizar el Internet de las cosas para estar monitoreando las diferentes variables energéticas, ya sea de nuestro hogar, de nuestra industria o nuestro comercio. Entonces, acá tenemos un caso de análisis de lo que es gestión energética, en donde hacemos seguimiento de diferentes parámetros como la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia, entre otros. Entonces, esto lo estamos viendo en tiempo real. Esto es para un caso de éxito en una planta de potabilización de agua. Entonces, ahí lo que hacen es que tratan el agua y la distribuyen. Utilizan demasiadas motobombas para poder desplazar el agua de un lado al otro, ¿sí? Entonces, vamos a verlo un poco más al detalle. ¿Qué hicimos? Hicimos un seguimiento durante un buen tiempo en donde analizamos cada uno de sus componentes, ¿sí? Acá estamos viendo la potencia activa que se mide en kilowatts, acá estamos viendo la corriente que se mide en amperios o intensidad, acá estamos viendo el factor de potencia, ¿sí? Entonces, den en cuenta que el factor de potencia está acá cercano al 0.80 y algo. Acá la potencia en algunos casos supera los 100 kilowatts, viendo estas crestas o estos picos, ¿sí? Y la corriente
está por encima de 150 amperios en algunas de estas crestas, ¿sí? Esto generalmente, ¿por qué se da? Por los arranques y paradas de los motores. Bueno, en ese momento, esta empresa estaba haciendo un pago por su factura de electricidad de casi 40 millones de pesos mensuales. Estaban consumiendo más de 70.000 kilowatts al mes y estaban consumiendo más de 10.000 kilovatios reactivos. Entonces acá tenemos el histórico, ¿sí? Si se dan cuenta, está muy constante, ¿sí? Alrededor de los 70 megawatts hora al mes. ¿Qué sucede? Esto que tenemos acá se llaman penalizaciones. Estas penalizaciones ocurren por utilizar componentes inductivos, principalmente lo que son los motores, ¿sí? Bueno, entonces, después de hacer todo ese análisis, la gráfica era demasiado grande, entonces tuvimos que recortarla. Si se recuerdan, en la potencia activa estábamos por encima de 100, ahora acá estábamos cerca a los 90 o por debajo de los 90, ¿sí? Lo mismo ocurrió con el factor de potencia y la corriente se disminuyó. Y después de todas esas actividades que vimos para la gestión energética, obtuvimos una factura de electricidad de alrededor de 25 millones de pesos mensuales. Estábamos viendo que la energía activa estaba por encima de los 70.000 kilowatts hora y que teníamos unas penalizaciones en energía reactiva por encima de los 10.000, ¿sí? Acá estamos alrededor de los 5.000. Entonces, des en cuenta acá en el histórico de consumo, ¿sí? Vemos cómo empezó a disminuir con el paso del tiempo. Entonces, esto fue en septiembre, acá tenemos octubre y acá tenemos noviembre, ¿sí? Esto fue un caso de éxito muy interesante, pero ¿qué sucede? No todo puede ser tan feliz y bonito. Resulta que las electrificadoras tienen unos contratos. Eso se llama, esto que están viendo en pantalla, es parte de lo que es un contrato de consumo uniforme. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un cambio en nuestros hábitos de consumo, generalmente se acerca el prestador de servicio a verificar qué es lo que está pasando. No sé si a ustedes les habrá ocurrido que, por ejemplo, el agua, ven que se aumenta el consumo de agua, entonces verifican si hay una fuga o si es que hay más personas en la casa, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre acá. ¿Qué aconteció? Como hubo un cambio en ese consumo uniforme, pues entonces la electrificadora se acercó a verificar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces empezó un tema de reclamación, donde verificaron los medidores para ver si es que se estaba de pronto fallando la tecnología, no estaba haciendo bien la medida. ¿No? ¿Sí? 4:30. Gracias a usted. Listo. Continuemos. Entonces son casos que hay que tener presentes. Bueno, analicemos otro caso. Tenemos un parque industrial que requiere 10 megawatts hora al mes para poder funcionar. Pero vamos a poner otra planta, la cual requiere 1 megawatt hora al mes para poder funcionar. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Sí? ¿Qué alternativas tenemos para poder alimentar esta industria que tenemos acá? Entonces, puede ser eólica, puede ser conectarnos a la red, puede ser una huerta solar o simplemente hidrocarburos. Pero podemos tener otra opción, que es la gestión energética, en donde si mejoramos nuestros hábitos de consumo, disminuimos acá, podemos simplemente no exigirle más a la red, sino que aprovechamos ese megawatt hora adicional que nos queda de esta eficiencia energética. Entonces, se le conoce a la eficiencia energética como el quinto combustible. ¿Cuáles son los otros? La leña, los hidrocarburos, nuclear y los renovables. Y ahora este quinto, que es la eficiencia energética. Entonces, des en cuenta que lo que yo dejo de consumir
lo puedo aprovechar en otra parte, ¿sí? ¿Qué podríamos decir de esto? Que la energía más limpia y de menor costo es la que dejamos de consumir. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la eficiencia energética? Por muchos aspectos. Como hemos visto, debido a nuestros hábitos de consumo, estamos contaminando, generando CO2 y debemos disminuir estas emisiones de CO2 porque lo que está haciendo es calentar nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, gracias a la gestión de eficiencia energética podemos tener ciudades sostenibles, conservar los océanos, agua para todos, seguridad alimentaria y obviamente eficiencia energética eléctrica. Recuerden que no solamente cuando hablamos de energía estamos hablando de electricidad, estamos hablando de todos los tipos de energéticos que hay. Entonces, podemos ver que actualmente se va incrementando los costos de energía, entonces si tenemos mejor eficiencia, pues podemos reducir las pérdidas y generar menos impacto negativo en los costos de producción. Vemos que crece la demanda energética, ¿cierto? Hay aumento de la población, hay urbes más grandes, necesitamos más recursos. Dependemos demasiado todavía del petróleo, de los hidrocarburos. Necesitamos más normalización y regulación, normas de gestión energética, normas de gestión ambiental, regulaciones locales, no solamente depender lo que dicen los otros países. Actualmente contamos con la ISO 50000, ¿sí? Que se encarga de revisar toda la parte de gestión energética, agua, gas, electricidad, entre otras. Reducción de los recursos naturales. O sea, a medida que más consumimos, pues estamos consumiendo nuestro planeta. Entonces, si empezamos a tener mayor conciencia sobre el uso de la energía, pues podemos reducir nuestro consumo y podemos también dejar de depender tanto del petróleo. Pero pues para tener esta transición y pasar solamente a energías renovables, vamos a tardar un tiempo, porque actualmente toda nuestra infraestructura está basada en los hidrocarburos. Y como les mencionaba, menor impacto ambiental. Entonces, menos CO2 y más conciencia verde. Quiero agradecerles por este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, Lain, muchísimas gracias por tu presentación. Es todo un gusto poder contar con tu experiencia.